La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Les quiero invitar a las páginas de las Sagradas Escrituras, según el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 y verso 11. Venimos hablando respecto al mensaje que el Señor transmite a través de Juan a la iglesia que está en Esmirna. Y se le dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Esto quiere decir que Dios está con ellos y que va a protegerlos. Y a pesar que van a pasar luchas y pruebas, no están abandonados. Dios está presente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué interesante pasaje bíblico. Ya en esta tercera ocasión, quiero continuar la enseñanza de esta carta que nos trae un mensaje de alerta, un mensaje de preparación, de equipamiento espiritual y no estar viviendo vidas tibias, carnales, vidas completamente acomodadas. Recuerdo en una ocasión podía haber cierta congregación perezosa, podía ver la cristiandad completamente adormecida. Y yo comencé a decirle al Señor en mi espíritu, ¿por qué la iglesia que estoy observando está adormecida? Y el Señor me pasó una visión. Vi que al final estaba un hombre acostado sobre la última banca de esa iglesia o de ese templo, y había puesto su mano así, y con los pies tirados sobre la banca, y con la mano puesta así sobre su cabeza, observando toda la congregación. La congregación se miraba acomodada y adormecida. Ese es el problema de la tibieza. Ese es el problema de vivir un evangelio medio ocre. Es decir, que no es torta correctamente cocida, que de un lado está bien cruda y del otro está bien requemada. No se puede comer de un lado por demasiado cruda y del otro lado no se puede comer porque en verdad está demasiado quemado. Así se encuentran muchos evangélicos. Por un lado viven vidas cristianas, pero por el otro viven la vida pagana. Y cuando viene el momento de la crisis, de las pruebas, de las aflicciones, no hayan dónde arrinconarse. Le piden oración a todo mundo, no es pecado hacerlo. El pecado es que pidas oración y tú no pones de tu parte. Ese es el pecado más grande. Por eso es que Dios muchas veces no responde las oraciones. Por causa de la tibieza que hay en muchos creyentes que en verdad no se ocupan de buscar la presencia de Dios. Pero a esta iglesia de Esmirna le dice claramente el Señor, vas a pasar por diferentes luchas y pruebas. Vas a ser encarcelada. Vas a pasar por un momento de crisis. Ciertamente el encarcelamiento puede ser una medida para someter a una persona rebelde
a un arresto de alguien mientras determina en juicio si es culpable o una antesala a su ejecución. En el contexto bíblico, Dios declara que a pesar de tú pasar por diferentes luchas y pruebas, Satanás vendrá para hacerte la vida de cuadrito, para desesperarte. Pero recuerda que esto es para probar tu fe si es que en verdad estás sirviendo a Dios con integridad o simplemente eres un creyente enchapado. Siempre, es decir, un creyente que siempre has vivido simplemente barnizado, pero por dentro no hay estilo de vida cristiana. Entonces, debes enderezar tus pasos, debes de consagrar tu vida al servicio del Señor. A estos fieles que se conducen con honestidad, amando, sirviendo, honrando, temiendo al Señor, todos pasamos por luchas y pruebas. Pasamos por momentos de crisis, de aflicciones, de tristeza, de dolor, de pánico, de guerras, a veces hambruna, pero de todos modos, Dios está con nosotros, está ahí para fortalecernos y Él nos dice, sed fiel hasta la muerte. Que esto implica que se trata del encarcelamiento de los cristianos como periodo transitorio de sufrimiento a la espera del martirio. Vemos entonces, en tercer lugar, cuando digo en tercer lugar, porque he tratado ya las dos partes primeras del versículo 10. Por lo tanto, en tercer lugar, pasarás por tribulación por 10 días. Es la segunda vez que aparece el término tribulación. Aparece en el verso 9, después en el verso 10. Pero he aquí, se concreta su duración. Un periodo de 10 días. En Apocalipsis, el número 10 transmite el significado de totalidad en el sistema decimal. Es un número simbólico para expresar la totalidad del periodo de sufrimiento, que no es ni corto ni largo, sino completo, porque toda o con toda seguridad concluirá ciertamente. Y cuarto, el Señor dice, sed fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Vas a ser coronado con la corona de la vida. Es decir, la muerte segunda no tiene parte ni suerte en tu propia vida. Porque yo, el Señor, el Dios Todopoderoso, que fui a la cruz, di mi vida por ti. Si me eres fiel, te comportas como el verdadero siervo, la verdadera sierva, el verdadero hijo, la verdadera hija, yo te daré la corona de la vida. La muerte nunca se enseñoreará de ti, porque vivirás eternamente en plenitud de paz y gozo y alegría, juntamente con los millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Este es el gran premio de todos los que seamos vencedores hasta la muerte. En toda la historia de Esmirna, sus ciudadanos habían sido fieles primero a los griegos y luego a los romanos. La fidelidad a Roma era una característica bien conocida del pueblo de Esmirna. Pero ahora Jesús invita a estos seguidores a que le sean fieles a Él. A Jesús se le llama el fiel. Así se le llama en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Lo podemos contemplar donde el Señor declara: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa y poderosa sangre. Además, según el capítulo 3, verso 14, y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, declara esto. También se nos dice en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Ese es el Señor Jesucristo, llamado ser fiel. Él es el gran Señor que es digno de adoración, de alabanza. Es digno de recibir el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora bien, también lo es Antipas, un hombre santo, un hombre fiel a Dios. Antipas, el mártir en Pérgamo, según el capítulo 2, verso 13. Ahora se les pide a los santos en Esmirna que paguen el sacrificio de ser fieles hasta la muerte. Así demanda el Señor para lograr la victoria máxima de algunos cristianos. En vista del plano de la ciudad de Esmirna, los comentaristas no encuentran problema en relacionar la corona de la ciudad con la corona que se propone a los fieles seguidores de Cristo. Pero las palabras de nuestro Señor Jesús, la corona de vida, Él es la corona de vida nuestra, lo cual las hace diferentes y significativas. Es probable que la expresión fuera idiomática. También se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Donde se nos manda que debemos soportar las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, esta gran bendición la adquirimos todos los que seamos fieles hasta el final de nuestra carrera de sobre la faz de la tierra. Los creyentes que son flojos, que no buscan de Dios, no alcanzarán esta corona. Pero si usted se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de sus maldades y abominaciones, y el de haberse apartado del camino de Dios, Dios va a perdonar sus pecados si se vuelve a Él. Si se vuelve a Él, entonces toda la bendición, todas las promesas de las Santas Escrituras se volverán a su favor, porque servirá a Dios con integridad. Según Santiago, podemos ver que se puede traducir como la corona, es decir, plenitud de vida. Es emblemática del gozo y la felicidad más elevados y de la gloria e inmortalidad. Si los santos en Esmirnas pagan con su vida por el testimonio de Jesús, entonces recibirán vida imperecedera en la gloria eterna, en esa gloria poderosa. Ahora bien, a la iglesia de Esmirna, al final, en la conclusión de esa carta, le dice el Señor Jesús, en el capítulo 2, versículo 11 de Apocalipsis: el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo el que triunfe no sufrirá daño de la segunda muerte. Así concluye esta carta que el Señor Jesús le manda a Esmirna. Esa carta te la manda a ti el Señor y a mí, que debemos de ser fieles hasta el final de nuestras vidas. Qué interesante. La repetición una vez más de la primera frase pone de relieve la acción del Espíritu Santo en la transmisión del mensaje de Cristo a las iglesias. Nótese que esta carta no se dirige solo a la congregación en Esmirna, sino a todas las iglesias, de modo que esta carta, junto con las otras, es un mensaje universal. Esto está escrito para todas las iglesias locales en todas las faz de la tierra, es decir, donde haya una congregación que sirve a Dios. Esta carta va dirigida a cada iglesia también. Una vez más aparece el verbo triunfar en una promesa. El vencedor recibe la promesa de que no lo va a afectar la segunda muerte.
La primera muerte forma parte del fallecimiento físico de uno, pero la segunda, de quedar para siempre aislado de Dios, no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Según Apocalipsis capítulo 20, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí vemos la garantía del justo, la garantía de todos los que servimos a Dios con honestidad. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En esta muerte segunda, los que perseveremos andando en la correcta fe en Cristo Jesús, no seremos tomados en cuenta en cuanto a esta muerte segunda, porque ahí habitará completamente la muerte y el infierno ardiéndose por todos los siglos en el lago de fuego y azufre. Eso también se le llama muerte segunda. A la luz de las Santas Escrituras se nos dice enfáticamente en el capítulo 21, verso 8, pero los que son cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto da a entender que todo aquel que no se equipó correctamente va para este lugar, pero los que perseveramos en el Señor hasta el final de nuestra carrera de sobre la faz de la tierra, no tendremos oportunidad para estar ahí. De todos modos, el Señor nos rescata y nos ha rescatado a través de su poderosa y preciosa sangre. Queridos televidentes, debemos marchar con rectitud de corazón ante los ojos de Dios y de los hombres. No importa la oposición que tengamos por causa del Evangelio, no importa los sufrimientos que pasemos, debemos vivir vidas santas, vidas puras, agradando al Todopoderoso. Los santos pueden sufrir muerte física de manos de sus perseguidores, pero nunca quedarán separados de Dios. Por el contrario, los incrédulos serán arrojados al lago de fuego. Según dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y Apocalipsis 21, 8, y sufrirán muerte eterna. Esto quiere decir que experimentarán no aniquilación, sino castigo sin fin, es decir, tormento para siempre. ¡Qué terrible situación! Muy bien, el texto ciertamente nos habla de que Dios nos liberará de la muerte eterna, de esa muerte donde esa azufre, fuego, de crujir dientes por todos los siglos de los siglos, separación total de la presencia de Dios. Queridos televidentes, ya usted que se ha apartado de Dios y que ya no se congrega, debe de despertarse ahora. ¿Qué tal si la muerte le llega así como anda torcido? Eso sería trágico, doloroso para su propia alma por toda la eternidad. Algunos dicen, a mí no me importa eso, pero un día te va a importar y será demasiado tarde. No juegues con las promesas de Dios. No menosprecies el nombre santo de Dios. No menosprecies las misericordias, la ternura y la compasión que Dios tiene para ti. Debes aprovecharlo y debes asegurarte, porque el Señor ciertamente vino para sacarte de ese camino perverso que estás llevando. Y si ciertamente el camino que llevas no es agradable a Dios, apártate buscando el rostro de Dios con todo tu corazón, pidiendo misericordia, pidiendo compasión del Dios vivo, del Dios verdadero, porque entonces tendrás victoria
a través del poder de la sangre de Jesús. Recuerda que cuando el hombre se desliga de Dios, se vuelve un enemigo, porque todo aquel que peca es enemigo de Dios. Pero a pesar de ser enemigo de Dios, Dios llama a reconciliarse. Dios llama a amistarse. Dios llama totalmente a la restauración al hombre. Debes amar a Dios sobre todas las cosas. Debes de buscarlo. Vemos en estas cartas que hemos estado estudiando, la de Éfeso, la de Esmirna, hace un llamado ciertamente a vivir vidas consagradas, vidas totalmente entrenadas al servicio de Dios, entregados el 100%, amar sobre todas las cosas a Dios. Es decir, debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. De esa manera no iremos al tormento eterno, sino a la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para esto tenemos que amistarnos con Dios. Para eso debemos buscar completamente relacionarnos con el que es el Salvador de nuestras vidas. Quiero llevarte hacia vuelo de pájaro al libro de Job, en el capítulo 22, verso 21, donde se nos dice claramente en este interesante pasaje, 22, verso 21, dice: vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Por qué Dios está llamando a sus enemigos a amistarse con Él? Porque Dios no quiere tu enemistad, quiere tu amistad. Porque si eres enemigo de Dios, vas a perderlo todo para siempre. Pero amistándote con Dios, tu vida es restaurada. Nota lo que dice el verso 21. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Por ello va a venirte bien. Entonces, el vivir alejado de Dios, no tienes paz. No te vendrá bien en ningún momento. Vendrá desastre, más desastres y más desastres, más dolor, más confusión, más tristeza, más espanto, más terror. Pero si te amistas con Dios, dice a través del libro de Job, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Pero el verso 22 se te manda a ti y a todos: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Es decir, esta es la ley de la boca del Señor, lo que está aquí inspirado por el Espíritu Santo, que Dios lo dio a 40 hombres para que lo escribiesen. Es decir, dictó esta gloriosa verdad para el hombre. Se arrepienta, se amiste con Dios para que goce de la vida, de la esperanza, del consuelo santo y divino. Y dice más: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Vas a alejar de tu casa, en otras palabras, de tu propio corazón. Se va a alejar la tristeza, el llanto, el dolor, la angustia, el pesar, la amargura, el odio. Va a desaparecer de tu vida, porque serás limpiado, serás restaurado, serás bendecido por parte de Dios. Pero si no lo haces, entonces la muerte eterna te espera. No hay más solución, no hay misas. Si alguien está por ahí diciendo que si pagas tantos miles de dólares o de euros vas a salir de ese lugar del tormento eterno, ese es un engaño del mismo infierno. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero.
Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.